Capítulo 182. Un abrazo de koala. Noah se detuvo y lo llamó. Señor Shi. ¿Qué? Soltó Nina al escuchar eso. Luego arqueó las cejas al observar la molestia en el rostro de su esposo. Aún así, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y haciendo pucheros gritó: John, ¿por qué llegas tan tarde? Él no pudo evitar sentirse mal y verla llorar. Se llevó la ira que se estaba acumulando en el corazón del CEO. Cuando la escuchó sollozar por teléfono se asustó al punto de abandonar la reunión y correr hasta donde estaba, solo para encontrarla en la espalda de otro hombre. ¿Cómo podría no estar enojado? Sin embargo, cuando ella dijo su nombre, su corazón se ablandó, además de que su llanto era su debilidad. ¿Por qué lloras al verme? ¿Acaso te lastimé o me enojé contigo? Cuestionó él con amargura, todavía furioso por el hecho de que su pequeña estaba a cuestas de Noah. Este último le lanzó una mirada indiferente al tiempo que bajaba a la chica. Ella se aferró a su esposo hundiendo la cabeza en el cuello y humedeciéndole las lágrimas toda la ropa. La señorita Cristina resultó gravemente herida solo por salvarme. Acaba de salir del quirófano. Necesitamos ir a verla. Está bien, respondió el hombre, acariciándole la cabeza a modo de consuelo. Acto seguido se volteó hacia Noah para preguntarle: ¿en qué sala está ella? Este se los quedó mirando, pues nunca había visto a la jovencita tan llorona ni a John tan tierno. Ella necesita ser cuidada, pero solo se comporta así frente a las personas que amaba. Cada vez era más evidente el gran amor que compartía la pareja, y por alguna razón un sentimiento extraño se apoderó del corazón del capitán, aunque lo ignoró. Señor Shi, Nina está herida. Por favor, haz que la chequeen primero. John me pondrá en contacto con ustedes una vez que haya completado los procedimientos de admisión de Cristina. Dado que el médico mencionó que era bastante grave, él estaba preocupado por la lesión de la jovencita. De igual forma, lo estaba por su tía, así que hizo una leve reverencia hacia John y se fue. Vamos a que te revisen, dijo solemne para enseguida llevarla a que le vieran su esguince de tobillo. Resultó ser una herida menor, ya que solo se había hinchado, sino que incluso su hueso estaba lesionado. De hecho, el doctor dijo que pasaría un tiempo antes de que pudiera recuperarse. Tan pronto como éste les dio las instrucciones del tratamiento, se fueron y a partir de ahí John necesitaría estar con su esposa en todo momento. Vamos a ver a la señorita Cristina. Fue lo primero que salió de la boca de Nina tras aplicar la medicina en su tobillo. El CEO la cargó y ella le rodeó el cuello con los brazos y debido a la gran altura de él, ella veía más pequeña de lo normal en esa posición. Mientras se dirigían a la habitación de la mujer, él preguntó: ¿qué pasó esta tarde? ¿Viste quién fue? Ante lo que Nina negó con la cabeza. Estaba tan preocupada por Cristina que no pude prestar atención. Ahora que lo pienso, creo que algo le pasaba al otro auto, por lo que no creo que nos hayan chocado a propósito. Besándole el cabello a su pequeña, los ojos del hombre brillaban con frialdad, pues sin importar si había sido intencional o no, quien se atreviera a lastimar a su esposa tenía que pagar. Henry ya lo estaba investigando, dijo como si nada, y el amargo sentimiento en sus ojos se desvaneció como siempre que Nina estaba cerca. De pronto su celular empezó a sonar con una llamada del asistente. ¿Te importaría contestar por mí? Dado que la espalda él la estaba cargando y no podía hacerlo. Está bien, dijo ella, justo antes de hacerlo. Henry, ¿qué pasa?
Señora G, ya investigué el accidente. La otra conductora era Isabela. No obstante, luego descubrimos que su auto había sido manipulado y que se le rompieron los frenos. Fue lo que provocó el accidente. En este preciso instante, Isabela todavía no ha despertado del desmayo. Atónita ante la mención de su ex amiga, la joven hizo una pausa y después respondió: entendido. Entonces le dijo a John: fue un accidente. Los frenos de Isabela estaban rotos y por eso su auto terminó chocando contra nosotras. Ella todavía no ha despertado, con los ojos entrecerrados como sumido en una profunda reflexión. El CEO no parecía convencido de que las cosas fueran tan simples como parecían. En la sala VIP, Cristina yacía en la cama todavía inconsciente. Su rostro estaba demasiado pálido y no mostraba signos de que despertaría pronto. Noah se sirvió un vaso de agua para acomodarse en la silla junto a la cama, con su mano temblando un poco al verla. Ella era la persona más importante de su vida, por lo que si le pasara algo, no le pasaría nada. Ella estará bien. Tocaron a la puerta. Noah, estamos aquí para ver a tu tía Cristina, dijo Nina desde afuera. Tras tomar un sorbo de su agua para tratar de calmarse, el capitán abrió la puerta y dijo: Nini, señor G, por favor entren. ¿Ya? ¿Despertó ella? Todavía no. La jovencita le hizo un gesto a su esposo para que la dejara en la silla, desde la cual agarró la mano húmeda de la otra y permaneció en silencio. Señor Chi, por aquí, por favor. Noah dijo guiándolo al sofá para servirle un vaso de agua. Mientras su pequeña acompañaba a la mujer, él la esperaba a ella pacientemente y en ocasiones sacaba su teléfono para atender asuntos laborales. Unos minutos más tarde, una enorme cama fue trasladada allí junto a la cama de Cristina. La sala VIP era lo suficientemente espaciosa como para tener dos camas y no la llenara para nada. Señor G, ¿qué es esto?, preguntó Noah confundido. Mi esposa necesita quedarse aquí porque está preocupada por Cristina. Excepto él, con calma, le explicó y sin despegar los ojos de su celular, dio la impresión de que había hecho énfasis en la palabra esposa a propósito, como declarando que la chica era suya. Sorprendida, ella miró sin comprender, puesto que esa era la primera vez que el hombre se refería a ella así. La mayoría de las veces él hablaba de ella como su pequeña. Entonces el rostro de la chica se puso rojo y bajó la mirada pensando que John era un caso aparte. Ella le había dicho que no se consideraba su esposa, pero de todos modos él la llamaba así, aunque a fin de cuentas no estaba mintiendo ni nada, porque ellos tenían sus actas de matrimonio. A pesar de que Noah sintió que sobraba, mantuvo una sonrisa. Pasada aproximadamente una hora, Cristina se despertó causando un gran alboroto. La sea del grupo Ye y la esposa del CEO de Time Group habían tenido un accidente, de modo que los reporteros ya habían invadido el hospital tratando de obtener todos los detalles en vivo. John tomó la iniciativa de enfrentar a los reporteros y pedirles que se fueran, pero la noticia ya estaba en todos los titulares. Sorprendentemente, las acciones del grupo Y siguieron aumentando pese a toda la situación, en vista de que Cristina había salvado a Nina. Todos asumieron que las familias Ye y Ji serían socios, y al escuchar el rumor, los familiares de Cristina no perdieron tiempo y se apresuraron a ir al hospital. Howard tenía que cuidar de su esposa e hijo, así que envió a Vivian a visitar a Cristina en su nombre, y apenas ésta llegó a la sala se sorprendió de ver al capitán. Noah
¿Cuándo había regresado ese hombre? ¿Por qué nadie sabía que había vuelto? ¿Estaban Noah y Cristina planeando en hacerse cargo de las propiedades de la familia? La cabeza de Vivian comenzó a acelerarse con una mezcla de emociones complejas que le surgió desde el pecho. Capítulo 183. Un esposo que baila al son de su esposa. A Noah le sorprendió ver a Vivian y enseguida percibió la cautela que mostraba su mirada. Esa era precisamente la razón por la que se mostró reacio a decirle a su familia que había regresado. Tanto Julie como Vivian parecían dar por hecho que planeaba quedarse con las propiedades de la familia, cuando en realidad solo quería ser un buen policía. No podía evitar sentir que era un fracaso cuando veían la insatisfacción que mostraba su padre biológico con él. Ni siquiera parecía gustarle. La única por la que se preocupaba él era por Cristina. Ella se había hecho cargo del grupo Y y controlaba la mitad de los activos de la familia, y había hecho todo eso solo por él. Desafortunadamente, Noah podría terminar decepcionándola a ella también, porque tenía una idea muy diferente de cómo pensaba vivir su vida. Heredar un negocio familiar tan grande y con tantas propiedades no era para él. Adelante, dijo Noah con frialdad, aunque poniendo una sonrisa agradable. Fue ese momento cuando Vivian se dio cuenta de su error, pero se recuperó y asintió cortésmente sonriendo. Estoy aquí para visitar a la tía. Él se volvió para dejarla entrar. Cuando Vivian vio a Nina, su rostro reflejó la conmoción que sentía. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz denotaba una cierta impaciencia. Además parecía algo consternada. Primero vio a Noah, su rival por las propiedades familiares, y luego a Nina, su rival con John. Las desgracias nunca vienen solas. Apretó los dientes y sujetó con fuerza su bolso mientras clavaba las uñas en el cuero. Estoy aquí porque también tuve un accidente, respondió Nina, a quien nunca le gustó Vivian, porque la encontraba deshonesta y no le parecía que fuera sincera cuando actuaba. No tenía por qué gustarle todo el mundo. Además, no estaba equivocada al pensar que a Vivian le gustaba John, y naturalmente estaba celosa, pero no la odiaría por eso. Sin embargo, era una falsa. Esa era la razón por la que nunca serían amigas. Parece que tienes un problema con mi esposa, intervino John sin mirar a Vivian. Era bastante popular entre las mujeres y a ella le había gustado durante años. Desafortunadamente, él no estaba interesado por ella en absoluto. En lo que a él respecta, solo tenía ojos para Nina. Cada vez que su esposa mencionaba que Vivian no le gustaba, él no podía evitar sonreír. Estaba celosa. Y le gustaba verla así. Miró fijamente a su esposa y le dedicó una sonrisa. Entonces la habitación se llenó con una variedad de emociones: alegría, envidia, angustia. Mientras tanto, Vivian parecía visiblemente sorprendida de que John estuviera en aquella sala. Se volvió completamente rígida y se lo encontró sentado en el sofá, con la espalda erguida y el rostro pálido. Señor G. Y entonces mostró la más amplia de las sonrisas. Oh, señor G., ¿está bromeando? ¿Por qué tendría yo un problema con Nina? Escuché en las noticias que ella también había resultado herida. Solo me preguntaba por qué no se quedaba en su casa para poder descansar. La expresión del rostro de Nina cambió mínimamente. Bueno, estoy ingresada y esta también es mi sala. ¿Cómo? Dijo Vivian sorprendida. ¿Robarme a mi hombre no es suficiente para ti? ¿Ahora estás tratando de robarme a Cristina y en consecuencia mis propiedades familiares? ¿De verdad crees que las dos se llevan bien solo porque ella te dejó llamar la tía?
¿De verdad crees que tu relación con John va a durar solo porque te casaste con él? Tarde o temprano tu marido y las propiedades familiares serán mías, porque por derecho me pertenecen. Vivian se calmó y puso una sonrisa amable. Es genial. Así puedo cuidar de la tía y de ti al mismo tiempo. ¿Cómo de grave es tu herida, Nina? Preguntó con aire preocupado. Esta la miró con incredulidad. ¿Vas a cuidar de nosotras? Parecía sorprendida. ¿Cómo podría alguien cuidar de su rival amoroso? Ella no podría hacerlo, ya que ni siquiera podría soportar verla. No puedo evitar preguntarse si tenía una mente muy cerrada. Sin embargo, había otra posibilidad. Podría ser que Vivian fuera tonta. El sol brillaba a través de la ventana y hacía que ésta pareciera más rubia con su vestido blanco. Claro, la tía está herida y por supuesto que la voy a cuidar hasta que se recupere. Y ya que también estás aquí, también puedo cuidar de ti, le dijo con una alegre sonrisa en el rostro. A primera vista, cualquiera pensaría que era un hada amable e inocente. Pero la gente usaba máscaras muy a menudo y nadie sabía lo que los demás estaban escondiendo. Las personas que se ponían máscaras a menudo las llevaban tan bien que nadie se daría cuenta de las cosas terribles que estaban haciendo. Gracias, le dijo Nina, que no era de las que rechazaban a alguien que estaba dispuesto a cuidar de ella. Vivian se quedó sin habla, pero aún así mantuvo una sonrisa en su rostro. Interiormente la maldijo. ¿Quién querría cuidarte? No eres más que una perra desvergonzada. Mientras tanto, John bromeó. ¿Quiere que le pague a diario o semanalmente, señorita Ye? Se produjo un denso silencio que envolvió la sala. Nina pensó para sí misma. Es como lo que llaman un marido que baila al son de su esposa. Henry tosió mientras torcía la mirada. John siempre había sido muy bueno en golpes sutiles como este. Como era de esperar, en el rostro de Vivian apareció una mirada amarga. ¿Qué está tratando de insinuar John? ¿Piensa que soy una sirviente que se encarga de cuidar a su esposa? ¿Está tratando de rebajarme ofreciéndome dinero? Nunca me había tratado así antes. Estoy segura de que ella es la responsable de todo esto. Apretó los dientes hirviendo de resentimiento y logró forzar una frase con voz ligera. Señor G, quiero cuidar de Nina. No necesitas un salario, ¿verdad? Le dijo él finalmente. La miró. Sintiendo sus ojos sobre ella, le sonrió y comenzó a explicarse. No es salario, es solo. Oh, no me importa si lo haces voluntariamente, le interrumpió él. Dicho eso, volvió su atención a su trabajo y agregó con calma. Me aseguraré de que todos sepan lo buena persona que eres. Nina se quedó sin palabras, pero le complació la desgracia de Vivian. Discretamente miró a su esposo, que la miró a los ojos. En respuesta, él arqueó las cejas con complicidad. No, de ninguna manera, negó Vivian con la cabeza avergonzada, mientras la sonrisa en su rostro se disipaba lentamente. ¿No estaba John prácticamente obligándola a cuidar bien de su esposa? El color desapareció de su rostro y las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. Era difícil no sentir pena por ella. Noah no podía soportar verla tratada así. Después de todo, era su hermano, así que intervino. Nini y el señor G solo están bromeando. Yo cuidaré de la tía mientras el señor G cuida de Nini. Nada de lo que hayas experimentado en tu vida te ha preparado para esto, y de todos modos no sabes cómo cuidarlos. Cuando la tía despierte, podrás quedarte con ella un rato. Luego puedes ir a casa y decirles a tus padres que está bien. ¿De acuerdo?
respondió ella, y evitó deliberadamente la mirada de Noah. Siempre había sido amable con ella. Desafortunadamente, no había tenido más remedio que ir siempre en su contra. Si no lo hacía, ni ella ni su madre podrían obtener propiedades y la buena vida con la que se habían estado soñando simplemente desaparecería. Ya se habían acostumbrado a disfrutar de una vida cómoda y prefería morir antes que volver a ser pobre. Al escuchar lo que dijo Noah, Nina pensó que debería ser un poco más amable con Vivian. Después de todo, era su hermana. Él no dudaría en lanzarse un picado y defender a Nina si la maltrataban. Sin embargo, su repentino silencio enfureció a John. No podía soportar que estuviera siendo amable con Noah. No estoy bromeando, dijo con frialdad. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que su objetivo eran Noah y Vivian. Capítulo 184. Ser descarado. Vivian se sintió mal, no entendía por qué John estaba en su contra, sobre todo porque él no era así antes. Independientemente de que nunca llegara a tomar la iniciativa de hablar con ella o siquiera molestarse en responderle, al menos nunca la había tratado mal, y mucho menos se juntaba con otros para intimidarla. Ella era un miembro de la familia Ye. ¿Cómo se podía esperar que sirviera a otros? Lo cierto era que no estaba dispuesta en lo absoluto a cuidar de su tía y sabía que tampoco le agradaba a ésta. Sin embargo, la mujer tenía el 37% de las acciones del grupo Ye, lo cual era más de lo que poseía cualquier otro de la familia. De hecho, su propio padre solo tenía el 13%, mientras que su hermano el 22%. Cristina era la mayor accionista, de modo que tenía más derecho a decidir quién estaba calificado para ser presidente de la empresa en el futuro. Como Vivian sabía lo que estaba en juego, hizo caso a las palabras de su madre y se esforzó por aguantar a su tía, y aún así parecía estar logrando ganársela. Su única intención era aprovechar la oportunidad para acercársele y tener una idea de cómo funcionaba su mente, ya que tenía que aprender qué era que lo motivaba y de esa forma poder participar, anticipando sus planes y siguientes movimientos. Esa era la única razón por la que estaba haciendo eso. De lo contrario, no se le habría ocurrido estar al servicio de una mujer a la que despreciaba. No, no importa, dijo con calma y una leve sacudida de cabeza. Luego se volteó hacia John para decirle: ¿Puedo cuidar a Nina? No vuelvas a decir el nombre de mi esposa de manera tan casual. Recuerda dirigirte a ella como señora G, replicó el hombre con frialdad. Eso dejó a Vivian casi sin aire. Es decir, ella siempre había llamado a esa chica por su nombre y odiaba tener que reconocerla públicamente como la esposa legal de su amor platónico. ¿Acaso John me acaba de pedir que la llame a esa perra señora G? Ella no merece ese título. ¿Por qué no quiero llamarla así? Por su parte, Nina flotaba de alegría en las nubes ante la dulce y protectora muestra de su esposo. Sin embargo, de alguna manera se sintió mal al ver a Vivian que fuera tratada así, pues la verdad era que era cruel para cualquier mujer verse obligada a rebajarse ante la esposa de quien amaba. Al fin de cuentas, ella nunca le había hecho nada malo, así que no había razón para ponerse así con estas cosas. Dado que la señorita Ye es una buena familia y prestigiosa, sería inapropiado que se dijera a mí con tanta formalidad: «Llámame Nina»,
comentó ella con amabilidad. Gracias por su comprensión, respondió la otra, puesto que era lo suficientemente inteligente como para saber cuándo aprovechar la situación. Por suerte, John no refutó a la sugerencia de su pequeña. Mientras con quien ella estuviera siendo amable no fuera un hombre, él podría hacerle caso, aunque de mala gana. Noah, en la cama del hospital, los dedos de Cristina temblaron cuando trató de llamar a su sobrino con una baja ronquera. Sus ojos parpadearon un par de veces para revelar una mirada todavía algo aturdida. Señorita Cristina, ¿ya despertaste? Como Nina era la más cercana a la cama, fue la primera en escuchar la voz débil de la mujer y le agarró la mano con esperanza y emoción. ¿Mi tía despertó?, preguntó el capitán acercándose al otro lado de la cama. Inclinándose hacia ella, la miró con los ojos agudos. Tía, ¿estás despierta? ¿Cómo te sientes? Esta al fin abrió mucho los ojos y lo primero que vio fue a su sobrino, y ya que no quería que él se preocupara por ella, le dedicó una leve sonrisa. Estoy bien, solo me desmayé por miedo. Discúlpame por preocuparte. Por cierto, ¿dónde está Nina? ¿Cómo está ella? Había preocupación en sus ojos cuando preguntó por la chica. Estoy bien, aquí estoy, dijo ella, tomándole la mano. La mujer se dio la vuelta y se sintió inundada de alivio apenas vio su sonrisa. Eso es bueno, muy bueno. Y Noah volvió sano y salvo. Ahora que ambos están bien, me siento aliviada. Su sobrino era el que más le importaba y se trataba de la misma persona que la había preocuparse todo el tiempo. Ya todo está bien. El caso fue entregado a Tom y el director Shen ha aprobado mi permiso para ausentarme. De hecho, me pidió que te cuidara hasta que te dieran del alta. Dicho eso, le acomodó los bordes de la manta y le puso la mano, que estaba unida al goteo intravenoso, debajo de la sábana. ¿De verdad? ¡Ay! Ella estaba tan emocionada de escuchar eso que trató de levantarse, por lo que tuvo que presionar la cama con las dos manos y en el proceso se lastimó el codo lesionado, mientras el dolor recorría el resto de su cuerpo. Se limitó a respirar hondo. Nina se puso ansiosa enseguida. Tía Cristina, ¿por qué intentas levantarte? Quédate acostada. Todavía más preocupado, el capitán sostuvo a su tía por el hombro y poco a poco la ayudó a volver a sentarse con las almohadas. Es mi culpa, dijo con pesar. Siempre estoy demasiado ocupado para venir a verte. Así que lo reconoces, replicó la mujer. Volteó los ojos. De pronto se estremeció debido al dolor de espalda y con lágrimas en los ojos. Por ello le hizo un gesto. Levanta un poco la cama, estoy muy incómoda así. Noah se apresuró a hacer lo que le acababa de pedir. Tía Cristina, ¿estás bien? Intervino Vivian, aprovechando la tregua momentánea. Mis padres me pidieron que viniera a verte y me alivia mucho ver que estás bien. No fue hasta entonces que la hospitalizada notó la presencia de su sobrina allí y la miró con indiferencia. Estoy bien, no te preocupes, no moriré. Avergonzada, Vivian se hizo a un lado y guardó silencio para no molestar más a la mujer. Noah, ¿por cuánto tiempo aprobó el señor Shen tu permiso? Consultó su tía, con una expresión cálida hacia él. El capitán acababa de terminar de ajustar la altura de la cama y se sacudía las palmas de las manos a medida que se enderezaba. Por 3 días. De todos modos, no tengo que presentarme en la comisaría hasta que salgas del hospital y puedo trabajar de forma remota desde aquí. ¿En serio?, soltó ella, con los ojos brillando de alegría. Y no bien, él asintió en confirmación. Todo el rostro se iluminó. ¿Y cuánto tiempo se supone
que debo permanecer hospitalizada 1 semana. El médico dijo que podría ser dada de alta tras 7 días de observación, porque así podrían asegurarse de que de veras no haya nada grave en tu cuerpo. 1 semana nada más. Eso es muy poco tiempo. Cristina no estaba nada satisfecha por tener a Noah cerca por esos contados días y no sería suficiente. Un rayo de astucia brilló en sus ojos y su expresión cambió justo antes de comenzar a gritar de agonía. ¡Ay! Me duele. Me duele la espalda y también las manos. Estoy mareada. Tía Cristina, ¿qué tienes? ¿Dónde te duele más? Nina se acercó de inmediato para ver cómo estaba, aunque se detuvo a la mitad cuando la mujer le guiñó un ojo. Enseguida continuó sus gritos de dolor. Ay, creo que mi cuerpo no está en buenas condiciones. Me tendré que quedar aquí al menos 2 semanas. Sin palabras, Nina solo se quedó mirándola. Por otro lado, Noah estaba lleno de preocupación y se movía sin saber qué hacer. No obstante, al escuchar la última parte del monólogo de su tía, finalmente suspiró de comprensión. Tía, con eso ella supo que él la había descubierto. Pero ¿y qué? Siguió con su farsa hasta el final. Ay, no puedo, estoy tan deprimida que me cuesta respirar. Y de repente comenzó a jadear por aire, conteniendo la risa. Nina le preguntó, ¿en serio te recuperarás después de quedarte aquí por 2 semanas? Sí, claro, respondió la mujer asintiendo con seriedad. Luego se llevó una mano a la cabeza, se desmayó en los brazos extendidos de la chica y se quedó 3 segundos así antes de arriesgarse a echarle un pequeño vistazo a su sobrino, aunque pronto volvió a cerrar los ojos con fuerza. Frotándose la frente del capitán, dijo, de acuerdo, medio mes. Oh, ya me empiezo a sentir mejor, dijo Cristina, abriendo los ojos y se sentaba en la cama. La verdad era que lucía mejor que nunca desde la ingresaron al hospital. Será mejor que cumplas tu palabra, pues tengo de testigo aquí a Nina, quien te acaba de escuchar con claridad. Estaré internada medio mes y tú debes quedarte a mi cuidado todo este tiempo. Mientras decía eso, ella estrechó la mano de la chica y ésta se unió a su farsa. Noah, una palabra dicha por un caballero no puede ser retractada, y estoy segura de que tú lo sabes. Ya sé. Me quedaré con mi tía Cristina aquí durante los próximos 15 días. A pesar de que él no podía hacer nada al respecto, sonrió con gentileza. Ahora que lo pensaba, sería bueno pasar más tiempo con la mujer, quien soltó una risa feliz cuando sellaron el trato y la chica se rió con ella. John estuvo sentado en el sofá todo ese rato y después de lo que acababa de presenciar, su espalda se enderezó inconscientemente. Él acababa de aprender una nueva técnica de la hospitalizada y se podría resumir en 2 palabras: ser descarado. Tenía que reconocerlo. Si bien había sido una pícara, su movimiento discreto funcionó bien. Capítulo 185. Sin esconder el amor. Al verlos a todos charlando alegremente, Vivian sintió que ellos eran una familia de verdad y que ella era una extraña. En vista de eso, no quería quedarse más tiempo, así que sonrió para decir, tía, vendré a cuidarte de vez en cuando durante estas 2 semanas. ¿Tú? ¿Cuidarme? No, gracias. Eres una chica rica que debería disfrutar de que la cuiden a ella, no a estar pendiente de mí. Se negó Cristina sin mostrar ningún intento por suavizar sus palabras. Su sobrina siempre se había humillado por su atención, pero la mujer
expresaba abiertamente su desdén por ella. La verdad era que no podía ser buena con la joven después de todo lo que ella y su madre habían hecho para lastimar a Noah. El dúo de madre e hija habían estado atacándolo desde siempre, y su tía no podría olvidar eso tan fácilmente, de modo que mientras ella estuviera viva, esas dos nunca podrían quitarle nada a su adorado sobrino. Disculpa que no sea buena para encargarme de nadie. Noah, por favor, encárgate bien de la tía. Gracias, dijo fingiendo no entender su sarcasmo. Cada vez que la mujer la llamaba chica rica, por lo que en realidad quería decir era que era hija de una amante cazafortunas. Pero incluso si eso fuera cierto, Vivian ahora era considerada una verdadera Ye, por lo que se comportó con elegancia y no discutió con ella. Dado que su hermano sabía que ella no le agradaba a su tía, decidió romper la tensión entre ellas. No te preocupes, yo me ocuparé de ella. Puedes irte a casa ahora. Gracias, respondió, riéndose por dentro, ya que solo se había ofrecido porque estaba segura de que ésta se negaría. Ella no necesitaba cuidar a Cristina, ni a Nina, ni a nadie. Entonces se giró hacia la jovencita y le dijo: Siento lo que te pasó. Ojalá pudiera quedarme a hacerte compañía. Si bien sus palabras podrían ser de disculpa, sus ojos estaban llenos de disgusto. Acto seguido se volteó hacia John, quien estaba sentado en el sofá. Lo siento, señor G, dijo, aunque éste no respondió. Avergonzada, la mujer se dio la vuelta y se fue. ¿El señor G? ¿Está él aquí?, cuestionó Cristina atónita al verlo allí, cual estatua sin emociones. Señor G, ¿qué hace aquí? Sonriente, Nina la miró y soltó. Vino porque yo estoy aquí. Él rió porque las palabras de su pequeña eran música para sus oídos. Era muy bueno escuchar tal reconocimiento de ella. Todavía había una expresión de asombro en el rostro de la mujer, como si acabara de escuchar algo increíble. Enseguida se inclinó hacia la chica y le susurró al oído. Él se rió o simplemente aluciné. Sí, se rió, respondió Nina, sacudiendo la cabeza ante la reacción de Cristina. Era extraño que John se riera. De hecho, ya había perdido la cuenta las veces que había escuchado su risa, la cual sonaba muy agradable y era fascinante como un hechizo conmovedor. Luego, Noah comentó: el señor G parece reírse solo frente a Nini. Estudiando a la pareja con la vista, su rostro cambió de repente. Al darse cuenta de la decepción en los ojos del capitán, su tía frunció el ceño porque al fin pudo confirmar su suposición. Él sentía algo por esa chica, pero desafortunadamente ella ya estaba casada con el CEO. Por su parte, la pareja parecía gustarse mucho y disfrutar de la compañía del otro. Era inmoral interponerse en un matrimonio, así que Cristina tuvo que detener a su sobrino antes de que los otros dos notaran algo. Fingiendo estar enojada, ella dijo: Nina, no siempre puedes mostrar tu amor por el señor G frente a Noah. Él todavía no tiene novia y es posible que te envidie. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Conoces alguna chica soltera de una familia decente? Quizás puedas presentarle a mi sobrino. De veras te lo agradeceré. Esto, la chica estaba atónita, además de que no consideraba tener el potencial para ser una especie de Cupido. No digo que tenga que ser en este momento, pero tal vez en un futuro no muy lejano. Mi mayor deseo ahora es verlo casarse y tener su propia familia. Los ojos de la mujer estaban llenos de vicisitudes de la vida y había una pequeña nota de impotencia en sus palabras, pero sus ojos aún estaban llenos de expectativas de porvenir.
Su sobrino no pudo soportar más. Tía Cristina, yo tengo mis propios planes. No tienes que preocuparte tanto. ¿De verdad? ¿Qué planeas? Dime. Lo desafió la mujer antes de voltear los ojos y acomodarse en la cama. Tengo que dormir más. Noah sonrió y le dijo a Nina, Nini, no te tomes en serio las palabras de mi tía, pues yo estoy de acuerdo con ella. Es hora de que te cases. John se puso de pie y le indicó a su pequeña que se acostara, y tan pronto como la cabeza de ésta tocó la almohada, él la cubrió con la colcha. No obstante, ella le preguntó con sospecha, ¿qué haces? Todavía estoy hablando con Noah. La molestia en el rostro del CEO hizo que sus rasgos parecieran tallados en piedra. Él ya se va. No deberías molestarlo. Lo cierto era que le preocupaba que Noah pudiera estar enamorado de su esposa, por lo que no quería que hablara con ella más de lo necesario. El otro captó la indirecta, notando que John estaba siendo sobreprotector porque se sentía amenazado por su relación con la chica. Después de todo, él y Nina habían aprendido a tratarse no solo como colegas, sino también como familia. Era completamente comprensible que el hombre estuviera paranoico, y eso demostraba que de verdad se preocupaba por su esposa. Teniendo eso en consideración, asintió y dijo, sí, tendré que salir e investigar lo que pasó hoy. Si pueden hacerle compañía a mi tía mientras no estoy, se los agradeceré. Luego se dio la vuelta y se fue. Una vez que cerró la puerta de la sala, vio a un hombre y a una mujer acercándosele. Eran Glenn y Amelia, los padres de Isabela. Al verlo, el señor se aproximó, se estrechó la mano y se disculpó. Lo siento mucho, señor Ye. Isabela cometió un error y espero que puedas perdonarla. ¿Cómo están la señorita Cristina y Nina? A pesar de su ceño fruncido, Noah respondió con paciencia. Ellas ya no están en peligro, pero están descansando. Por favor, no las molesten por ahora. Ante eso, Glenn exhaló un suspiro de alivio. Qué bueno. Eso es bueno. Las visitaremos otro día. Amelia no emitió palabras, solo miraba al otro lado de vez en cuando. Ella sabía que él era el capitán del equipo de investigación, así como también estaba casi segura de la razón del comportamiento de su hija ese día. Dado que Isabela debía odiar a Nina hasta la muerte, quería lastimarla. Y dio la casualidad que Cristina también estaba allí. De seguro la chica no esperaba que la mujer saliera tan afectada. Sin embargo, había provocado a la familia Ye y Ji al mismo tiempo. Como madre, Amelia no podía quedarse quieta y ver a su hija ser investigada y enviada a la cárcel. Admito que mi hija tiene la culpa, señor Ye, pero el verdadero criminal es el que quería lastimarla a ella. Esa persona manipuló su auto, provocando así la falta de los frenos. Si no fuera por eso, mi hija no habría sufrido el accidente. Noah pensó en aquello por un segundo, pues era claro, lógico y posiblemente exacto. Incluso sonaba impecable, pero no cubría el lado de la historia de su hija. Amelia podría tener un argumento razonable, pero Noah necesitaría la declaración de Isabela para unir las piezas. Él suponía que ese accidente podría no ser tan simple, de modo que necesitaba hablar con la chica en persona. Quiero ver a Isabela para saber su versión de los hechos. Como la señora esperaba esa respuesta de él, dijo, por supuesto, señor Ye. Acompáñenos, por favor. Con eso, la pareja lo llevó a la sala de su hija. No obstante, el momento en el que Glenn abrió la puerta descubrió que la colcha de la cama de la chica estaba levantada y ella no estaba por ningún lado. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Isabela? Preguntó nervioso y con pánico, apoderándose de él. Amelia estaba un poco decepcionada. ¿Acaso su hija había huido?
Si se escapó, no podrá limpiar su nombre, pensó. El detalle era que la chica no había hecho nada, sino que había sido secuestrada por Albert. Capítulo 186. El castigo. Ubicado al norte de la ciudad, existía un campo de entrenamiento y, a pesar de ser abierto, era propiedad privada. Varias carreteras sinuosas rodeadas los muros azules cruzaban sus rutas entre sí, y alrededor de ellas había campos de flores de diferentes formas y tamaños que separaban los campos. Además, el césped era exuberante y verde bajo el sol abrasador. Una mujer estaba parada en medio de uno de los campos, vistiendo una bata de hospital, despeinada y con un paño blanco cubriéndole la boca, por lo que no podía emitir más que quejidos. Atada, Isabela se erizó por completo al ver un Maserati azul aproximarse hacia ella. Ella trató de gritar, pero solo le salían sonidos ahogados, así que comenzó a sacudir la cabeza vigorosamente mientras el horror en sus ojos se hacía más evidente, acompañando el temor en todo su cuerpo. El auto le dio una sensación espantosa a medida que se acercaba más, y le comenzaron a correr las lágrimas por el rostro. Dado que no podía hablar, continuó negando con la cabeza. No, repetía una y otra vez en su mente. De pronto se arrodilló para rogarle a Albert que le perdonara la vida. Ella no se atrevería a lastimar a Cristina nunca más. El chico la miró fríamente y luego ordenó al conductor que subiera la velocidad. En vista de que nadie iba a salvarla, su respiración se aceleró al sentir que su fin estaba por llegar. Lo único que pensó que podía hacer en ese instante era luchar por su vida con todas sus fuerzas. Y de un segundo a otro se dejó caer al suelo. Como una oruga, empezó a retroceder hasta llegar al borde del césped. Definitivamente no quería morir todavía, así que ignoró el dolor causado por la fricción de su piel al rozar el suelo áspero y continuó gateando patéticamente para salvarse. Albert tenía una sonrisa malvada. Parece que está luchando por liberarse. Señor, si la golpeamos y muere, podríamos ser demandados, dijo Ford Q, quien fue un sicario contratado por él durante 3 años y ahora era su confidente. Tienes razón, asintió el joven, aunque no le ordenó que se detuviera. Su mirada fulminaba a la chica que todavía estaba luchando en el suelo hasta que se le iluminaron los ojos cuando pensó en algo. No la atropelles. Ella es más inteligente que Hailey, de modo que creo que deberíamos quedarnos con ella. Podría ser un mejor peón. Sí, señor. El hombre al volante bajó la velocidad poco a poco y frenó bruscamente en el momento en que estaba a punto de golpear a Isabela. El neumático chirrió y el motor crepitó haciendo eco en la taquilla de la vecindad. La jovencita sintió que su corazón se detenía y debajo de la tela su boca se abrió de par en par en estado de shock e inhaló una bocanada de polvo. El auto estaba a escasos centímetros de su cuerpo y ella quedó paralizada por unos segundos, pálida y llena de lágrimas. No hacía otra cosa que emitir sonidos sordos debajo de la tela que cubría su boca, pero de hecho tenía lágrimas de alegría por haber podido escapar un poco de la muerte. Considerando que Albert no la había matado, pensó que él todavía se preocupaba por ella. En ese punto dejó escapar unos gritos pese a la limitación que tenía y siguió ahogándose en sollozos. Una vez que se abrió la puerta del vehículo, salió el joven para caminar hacia ella, a quien la expresión de su rostro la hizo temblar de miedo. Ella podía escuchar a la perfección el sonido
de sus zapatos de cuero sobre el suelo cada vez más fuerte. ¿Estabas asustada?, preguntó él a tiempo que se ponía en cuclillas frente a ella. Si bien su sonrisa era tranquila, su voz sonaba amenazadora. La chica asintió bañada en lágrimas, absolutamente aterrorizada. No bien él le quitó el trozo de tela de la boca, ella jadeó en busca de aire. Señor Song, por favor, perdóneme. Sé que me equivoqué. Lo siento mucho. ¿Ah? ¿Es que sabías que estabas equivocada?, cuestionó sin dejar de sonreír mientras ella asentía vigorosamente. Dime, ¿qué fue lo que hiciste mal? Ten cuidado con tus próximas palabras, pues si mientes, me aseguraré de que no puedas volver a hablar. Isabela sabía claramente de lo que él era capaz. Yo no debería haber intentado atropellar a Cristina. A pesar de que había sido honesta, la sonrisa en el rostro del joven se desvaneció y sus ojos brillaron como dagas cuando lo agarró por la barbilla y la obligó a mirarlo. Dime, ¿por qué hiciste eso? Yo. Ella no podía mirarlo porque sus ojos parecían gentiles, aunque asesinos al mismo tiempo. Señor Song, yo te amo. ¿Por qué tienes una aventura con ella? ¿Aventura? La ira se apoderó de él al pensar en ella insultando a su amada. Por lo tanto, la agarró por el cuello y la levantó del suelo. Tratando de tomar aire, la cara de Isabela ya se había puesto roja por la falta de oxígeno y no podía mover sus manos ni pies. No. Ella estaba a unos segundos de perder el conocimiento mientras continuaba luchando con la poca fuerza que le quedaba. Albert parecía haber perdido el control mirándola asesinamente, puesto que quería estrangularla hasta la muerte por insultar a su amada. Señor, exclamó Ford, sacándolo de su estupor. Su agarre en el cuello de la chica se aflojó poco a poco, por lo que el color comenzó a regresar a su ahora pálido rostro, y tras agarrarla con dureza por la barbilla una vez más, al final la dejó ir. Acto seguido se inclinó hacia su oído. No toques a Cristina y tampoco te atrevas a insultarla. Si vuelvo a saber algo de ti, mataré a toda tu familia. Los ojos de Isabela estaban muy abiertos y alerta, temblando aún de miedo porque esa era la primera vez que veía a Albert así. Aunque los rayos de sol eran brillantes y abrasadores, ella no sintió ni una pizca de calor. Además, la voz del chico la atormentaba y lo sentía como un guepardo que podría destrozarla en cualquier momento. Tiritando, ella dijo: «No se lo diré a nadie, lo juro». Ella se encontró con una risa estridente en respuesta, seguida de una bofetada sin piedad. ¿Dónde sacaste el coraje para tocar a mi Cristina? Déjame decirte algo. Ella es la persona más importante para mí, tanto así que le daría lo mejor de todo y la protegeré por el resto de mi vida. Espetó con una mirada asesina. ¿Cómo te atreves a siquiera pensar en lastimar a mi preciado tesoro? Isabela le devolvió la mirada impotente mientras que él parecía un monstruo que estaba a punto de devorarla. Lo siento mucho, no volveré a hacerle nada. Las piernas de la jovencita también temblaban mucho y se inclinó hacia atrás para apoyarse. Ante eso, él se burló con lo patética que se veía, sin mencionar que ahora la detestaba más. Pasados unos segundos, la empujó al suelo, haciéndola gruñir del dolor al chocar contra el pavimento. Ford, desátala, ordenó con los ojos llenos de sed de sangre. Isabela, juguemos un juego. Si ganas, te dejaré ir y te ayudaré a solucionar el destrozo, pero ni Noah ni el señor Shi
deben saber nada sobre esto. ¿Qué dices? Con emociones encontradas, ella cuestionó. ¿Qué juego? ¿No te gusta atropellar gente? Preguntó él, mirando fijamente el camino. Ford conducirá y tú debes hacer todo lo posible por huir de él. Si logras evitar que te atropelle, cumpliré mi promesa. Mirando con horror, ella supo que no podía negarse. Capítulo 187. Querer a alguien tal cual es. Albert se quedó allí sentado y vio a Isabela tropezar mientras el auto la perseguía. Su interés lo hacía parecer un guaperdo saboreando la caza, e Isabela era la presa. Estaba emocionado con la lucha de la chica, al igual que impresionado por su determinación, y consideró que era mucho más inteligente y valiente que Hailey. A la última le dio una tarea sencilla y ésta la echó a perder. Ella mató a las personas que la lastimaron y pensó que lo había hecho sin problemas, aunque al final quedó atrapada. Por eso merecía su sentencia de cadena perpetua. Isabela era diferente, porque era más inteligente, más tenaz, aprendía de sus errores y podría ser entrenada para convertirse en una herramienta útil. Una chica así podría ayudarlo a eliminar muchos obstáculos en el futuro. Sin embargo, en ese instante estaba agotada, puesto que había usado todos los trucos que tenía bajo la manga sin poder deshacerse de esta situación en la que estaba. Ese auto era como goma de mascar que la suela de los zapatos y no podía rasparla. Albert pensó que ella ya había tenido suficiente por ese día, de modo que presionó un botón de sus auriculares y le dijo a Ford: «Ya está bien así. Terminemos con esto». Entonces el otro dio la vuelta al vehículo, provocando que Isabela se detuviera y se derrumbara en el suelo. De todos modos, no le dieron mucho respiro, porque el hombre la puso de pie sin piedad. Le hizo una seña con la cabeza para que lo siguiera y se alejó. Ella se tambaleó detrás de él hasta que Albert se puso de pie y dio una orden final. «Llévala a asearse y envíala de regreso con la familia Sang». Con eso se subió a su auto y se retiró de allí. A su llegada al hospital, se dirigió a la habitación de Isabela, suponiendo que Noah y John deberían estar cerca esperando para interrogarla. Él había prometido ayudarla a resolver ese problema en el que estaba metida. Tan pronto como estuvo en la entrada de la habitación, vio a Glenn paseando de un lado a otro a través de la puerta abierta. Pudo ver a Amelia y al capitán. La señora respondía a las preguntas del último con un rostro tranquilo y sin delatarse nunca. «Señor Sang, ¿qué pasa?», preguntó Albert, acercándose con una sonrisa. El hombre levantó la cabeza al verlo, sonrió y corrió hacia él. «Señor Song, por favor, ayuda a mi hija. El señor Ye dice que ella es la sospechosa de un caso de arrollamiento. Loco, ¿no? Lo peor es que no podemos encontrarla. El capitán piensa que pudo haberse escapado para evitar la cárcel. Ella es una de las mujeres más dulces que conozco y no hay forma de que intente atropellar a alguien. Señor Song, por favor, ayúdala». El pobre Glenn tenía solo una hija, Isabela, por lo que siempre hacía la vista gorda ante su arrogancia y rebeldía. Ahora se sospechaba que había causado lesiones intencionales y podría ir a la cárcel. Ante eso, Albert lo consoló. «No se preocupe, ya lo investigué a fondo y no es culpa de Isabela, así que no es posible que haya huido. La envié de regreso a su casa porque no quería quedarse aquí». Noah y Amelia salieron de la sala porque oyeron una voz familiar. El capitán se sorprendió. «Albert, ¿qué haces aquí?». Como la mujer
estaba sorprendida y complacida de ver a su futuro esposo de su hija. Puso una sonrisa halagadora y preguntó: «Señor Song, ¿estás aquí para visitar a Isabela? Entra y tome asiento. No tengo ni idea de dónde fue, pero debería volver en cualquier momento. Yo la mandé de regreso a su casa. Lamento no habérselos dicho. Lo olvidé». Dicho eso, miró al otro para decirle: «Noah, ya me encargué. Ella fue incriminada, pero ya la policía detuvo al tipo que saboteó sus frenos». «Muchas gracias, señor Song», dijo emocionado el padre. «Si es así, pasaré por la comisaría más tarde». Noah no tuvo dudas porque confiaba en él. Y todo era gracias a Cristina. Ella era 6 años mayor que Albert y lo admiraba desde que él tenía 14 años. Desde ese momento el joven Song fue muy bueno con ellos. Los tres se volvieron compañeros de juegos y acercaron bastante sus personalidades. Albert se preocupaba más por la chica que su sobrino, quien tuvo esto en cuenta. Este último se le acercó a su viejo amigo y le dijo: «Mi tía está arriba. ¿Querías verla?» «Por supuesto. Llévame». Él lo trataba con sinceridad también. Si iba a querer a alguien, debía quererla tal cual era. Albert siempre supo que el capitán era el único Ye que amaba a Cristina. Ambos entraron al ascensor hablando y riendo, dándose palmadas en la espalda. Sin otras personas alrededor, Noah era libre de ser más íntimo con él. «¿Qué está pasando entre tú e Isabela?» «Ella será mi peón, que hará lo que yo le pida». Por supuesto que no podía decirle eso, de modo que sonrió y dijo: «La persona es que ella ha sido de gran ayuda para mí hasta ahora». «Eso tiene sentido. Cuando eras niño dijiste que querías casarte con alguien como mi tía, y por lo que puedo ver, Isabela parece ser», dijo sin continuar porque no quería decir cosas malas sobre nadie. «Manipuladora, arrogante, dominante. ¿Esas son las palabras que estás buscando?», continuó el más joven con una sonrisa. Al no responderle, Noah le dio a entender que estaba de acuerdo con todo. Con las manos en los bolsillos, Albert se burló de él. Cristina también era bastante mandona y exigente cuando era niña. Bueno, tenía que serlo para defenderte como lo hizo. Incluso discutió con Julie y Vivian por ti, obligándolas a guardar silencio. Aunque sabía todo sobre la mujer y podía hablar todo el día sobre ella, no lo hizo. Él la conocía bien y nadie más merecía saber lo maravillosa que era. Noah le dio una fuerte palmada en la espalda que lo sacudió. «Suficiente». «Maldita sea, Noah, eso duele. ¿Tenías que golpearme tan fuerte?» «Espera a que se lo diga a tu tía», dijo con los labios fruncidos, fingiendo estar enojado. «Bueno, ella podía tener preferencia por ti cuando éramos jóvenes, pero ahora se pondrá de mi lado», dijo con orgullo el capitán. El chico no supo qué decir, ya que el hombre tenía razón. Era más probable que la mujer intercediera por su sobrino. Es decir, Noah era miembro de la familia que más le importaba a ella. De todos modos, Albert no se lo tomó en serio. Una vez que llegaron arriba y salieron del ascensor, se abrieron paso por el pasillo y cuando estuvieron cerca de la habitación, escucharon a Nina y John hablando. Ante eso, Albert se detuvo. «¿El señor G y Nina también están aquí?» Confundido, el otro cuestionó: «¿Conoces a Nina?» «Oh, sí, somos compañeros de la universidad. Ella se parece mucho a Cristina. ¿No te parece?», preguntó el chico con franqueza. Luego miró adentro y dijo: «Ya que ellos están ahí adentro, creo que sería mejor que me fuera. Recientemente el CEO
había intentado adquirir el negocio de Albert en el extranjero, por lo que ahora estaban compitiendo y no era apropiado que se vieran. Además, tanto él como la belleza del campus se darían cuenta de que él estaba vinculado a Cristina, lo cual no significaba nada más que problemas. Noah lo miró con curiosidad porque estaba actuando extraño. De pronto el chico le explicó. La verdad es que había un rumor de que Nina y yo éramos novios, pero era solo un rumor. Como me temo que el señor Xi podría ponerse celoso, creo que habrá menos drama si me mantengo alejado. Me voy. Acto seguido, se dio la vuelta y se despidió con la mano. No les digas que estuve. Sin hacer más preguntas, el otro entró en la sala. Nina lo miró con complicidad al preguntarle, ¿con quién estabas hablando afuera hace un momento? ¿Un chico o una chica? Todos la miraron por su extraña interrogante, pero todo lo que quería ella era emparejarlo con alguien tal como le pidió Cristina, así que sería más fácil si estuviera hablando con una chica. Capítulo 188. Esto solo causará problemas. Noah recordó el consejo de Albert y respondió, es solo un chico que conozco. Jugábamos juntos cuando éramos niños. Cuando escuchó que se trataba de un hombre, Nina perdió el interés. Sin embargo, cuando Cristina lo escuchó, adivinó quién estaba afuera. Disimuló deliberadamente y fingió un puchero y dijo, deberías conocerle mejor. Solo pasa el tiempo con hombres y solo hay dos mujeres en su vida, tú y yo. Él replicó, bueno, la mayoría de las víctimas en los casos que he llevado eran mujeres. A veces me encuentro con sus familiares. Simplemente cállate, dijo Cristina, cada vez más enfadada a medida que le oía hablar. Sus ojos temblaban en sus órbitas mientras decía, ¿cómo es posible que mi cuñada y mi hermano tuvieran un monstruo como tú? Nina no pudo evitar reírse, pero al darse cuenta de que no era apropiado de inmediato, dejó de sonreír y fingió no enterarse de nada. La mayor parte del tiempo, Nina y Cristina tenían conversaciones agradables y John se sentaba en el sofá ocupado con el teléfono o el ordenador para mantener la empresa en marcha. Pero en realidad, John se mantenía ocupado para no pensar. Así podía dejar de pensar en su esposa bromeando con Noah. Si no estuviera ocupado, no podría soportarlo. Justo en ese momento, estaba hablando, riendo, pasando un buen rato. Evidentemente, lo que estaban hablando le aburría, pero dejó de concentrarse en los documentos que estaba revisando y comenzó a mirar alrededor de la habitación. Su mirada lo alcanzaba todo, sus celos iban en todas direcciones y casi lo devoraban. Finalmente no pudo soportarlo más y cerró el ordenador, levantó los ojos lentamente y comenzó a escupir una mentira tras otra para que ella rompiera esta pequeña velada. El médico dijo que ya puedes dejar el hospital. Era el segundo día que Nina estaba hospitalizada. Su tobillo torcido todavía estaba bastante hinchado. La conversación en la sala se detuvo de repente y 6 pares de ojos miraron al hombre celoso y dominante que se sentaba en el sofá. Este miró la hora y añadió, termina la charla y lo que tengas que charlar, en media hora iré a pedir que te den el alta. Poniendo los ojos en blanco, su esposa levantó su pie azul e hinchado, lo movió y le preguntó, ¿estás seguro de que puedo salir del hospital así? Él se mostró tan indiferente como siempre. Eso no te matará. Cristina se quedó sin palabras. ¿Cómo podía decirle algo así a su esposa? Noah tenía una ligera idea de lo que estaba ocurriendo. Albert le dijo una vez que John se ponía celoso muy fácilmente, y esto lo demostraba. Nina pasaba más tiempo con ellos que con John. Tiene que prestar más atención a tu tobillo.
Cuídate cuando llegues a casa. Yo cuidaré de mi tía, no te preocupes. A ella no le molestaba demasiado su esguince, pero seguía preocupada por la tía. Tía, solo causará problemas que te quedes aquí, intervino John. Su voz sonaba tensa y agitó el periódico que tenía en la mano con evidentes signos de enfado. Al cabo de un rato Cristina se dio cuenta de que no era Nina la causa del problema, sino que eran ellos los que le importunaban a John. Durante los últimos 2 días no habían tenido ni un solo momento de intimidad y Cristina empezó a plantearse si no habría algún problema entre ellos. Si Cristina no hubiera escuchado sin querer los ruidos que venían del baño, Nina podría haber recibido una sorpresa muy desagradable. John estaba haciendo lo más educado que podía, probablemente porque ella le había salvado la vida a su esposa. Estoy bien, Noah me está cuidando aquí, pero tal vez tú deberías ir al hospital Kenner, porque allí tienen el mejor equipo y tu tobillo podría mejorar más rápido. Incluso, aunque no vayas allí, el señor G contratará al mejor ortopedista para procurarte una buena atención domiciliaria. Estarás caminando en poco tiempo lo mismo que yo, dijo Cristina mientras la miraba significativamente. La chica debería entender a qué se refería. Y le quedó muy claro. Cristina solo quería mantener cerca a Noah unos días más. De acuerdo, asintió con la cabeza. Al cabo de un rato, su esposo le pasó las manos por las axilas y la levantó. John, ¿qué haces? La gente se nos quedará mirando. Su rostro se puso colorado cuando vio que Cristina y Noah los estaban mirando y enterró la cabeza en el hombro de su esposo, pero el brillo de sus ojos húmedos aún era visible, como el resplandor del atardecer medio oculto por las nubes. No importa. Noah se mostraba tranquilo, pero Cristina estaba preocupada. Ah, Noah nunca le había gustado a nadie en el pasado y quizás no era consciente de que tenía otros sentimientos por Nina. Era bueno que no lo supiera. Ahora era mejor que viera más claramente el amor que había entre John y Nina. De esa forma podría borrar esos sentimientos difusos antes de que fuera demasiado tarde. El chico sintió como su pecho se apretaba y no sabía por qué, pero encogió los hombros rápidamente. ¿Necesitas ayuda para hacer el equipaje?, preguntó. No, gracias, dijo John, que siempre se mostraba indiferente. Luego se fue y Nina se cubrió con la espalda mientras sus piernas se balanceaban. Le dio una palmada en el hombro y le preguntó, ¿no dijiste que teníamos media hora? Solo han pasado 10 minutos. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Por qué? Porque no puedo esperar a volver a North Yard. De esa manera te tengo toda para mí. Su esposa estaba obsesionada con Cristina. Quería pasar el rato con ella cuanto fuera posible e incluso dormir en la misma cama. Eso no iba a suceder, sobre todo si él tenía algo que decir al respecto. Ella ya se había herido en el pie, así que no quería enojarse y lastimarla más, pero cada día se volvía más exigente, incluso pensando en quedarse con Cristina durante una semana o más. ¿Es que pensaba que él estaba muerto? ¿Por qué se necesita descansar un poco y quiero llegar a Northshire lo antes posible? John dio unas palmadas en la cintura de su esposa y le dijo con enojo, y deja de retorcerte, me estás excitando un poco y podría tener que ocuparme de esos impulsos. Ella dejó de moverse tanto inmediatamente. Simplemente dejó de que la llevara y tan pronto como salieron del hospital, Henry se ocupó de todo el papeleo de salida. John la sostuvo en sus brazos todo el camino de regreso. No había podido abrazarla durante un día y una noche. Ella también estaba un poco ansiosa
por aquel abrazo. Era evidente y adorable como un gatito, satisfecha de que la abrazaran de esa manera. Su olor la hizo sentir como en casa y cayó en un sueño ligero de camino a Northshire. Cuando abrió los ojos, John ya había llevado a Nina arriba, abierto la puerta y entró en el dormitorio principal. ¿Has dormido suficiente?, le preguntó con una sonrisa, y su estado de ánimo mejoró ahora que estaban en casa. Este era un lugar para ellos solos, donde podían hacer lo que quisieran y nadie los molestaría. La dejó sobre la cama y se sentó a su lado. Ella sonrió, estiró su cuerpo lánguidamente y preguntó: ¿Peso mucho? Sí, como un cerdito, respondió él con unas suaves palmaditas en la esbelta cintura. La cintura de la joven era muy delgada, pero no era huesuda. Su sonrisa se desvaneció. ¿Por qué a veces escupía veneno como una víbora? Frunció los labios y miró hacia arriba, solo para ver una enorme pintura de la foto de su certificado de matrimonio colgada en la pared. Él estaba en ese cuadro y tenía un aspecto horrible. La ira en su corazón se calmó y no pudo evitar reírse cuando pensó en su esposo derribando la pintura en medio de la noche. Incontables veces, cada vez que él destruía una pintura, ella pintaba una nueva y la colocaba al día siguiente. Podría creer que creaba tan rápido una pintura como él podía destruirla. De mala gana, se resignó al destino y dejó de derribar los cuadros. Sin embargo, cada vez que lo veía, su rostro se volvía tan oscuro como el fondo de un pozo, por lo que simplemente dejó de mirar en esa dirección. ¿Estás sonriendo? ¿Te golpeaste la cabeza cuando entraste hace un momento?, preguntó con voz profunda. Las comisuras de la boca de ella se congelaron. ¿No se habían acabado sus insultos? ¿Qué tal si quitamos esa pintura? Ella pensó que era un hombre orgulloso y que esa pintura colgada allí permanentemente hería su ego. Ella no se había quejado y se había tragado la réplica. En el rostro de su esposo surgió un rastro de sospecha. Sentía que algo no iba bien. ¿Estaba intentando complacerlo? Capítulo 189. Se enfada con facilidad. No hubo respuestas, así que le dio una palmada a John en el hombro y le dijo: «Si no me contestas, la pintura se queda en su sitio». «Deshazte de ella», respondió él con los dientes apretados. Ese horrible cuadro tenía que desaparecer. No tenía cabida en su dormitorio. Cada vez que lo veía, le daban ganas de arrancarse los ojos. Su padre había sacado esa horrible foto y su esposa había dibujado la pintura y la había colgado en la pared. Si no fuera porque no podía pegar ni a su padre ni a su esposa, les habría dado una buena lección. Después de dejar a su esposa sobre la cama, se deshizo del cuadro él mismo. Lo sacó fuera de la habitación y comenzó a golpearlo como si se tratase de un enemigo que estaba capturando. Pensó que era una manera más sana de liberar su ira. Ella se quedó en el interior del dormitorio y desde allí escuchó los chasquidos y rasgaduras que hacía su pintura bajo los aireados golpes de John. Fue rápido, preciso y despiadado a la hora de destruir su obra maestra. Al ritmo al que iba, era capaz de destrozar cualquier cosa, incluso tal vez una persona. Ella se mordió los labios y chasqueó la lengua, preguntándose cuánta oscuridad y angustia había causado la pintura a su esposo antes de que finalmente la desahogara en la pared.
Entonces cesó el ruido, miró hacia la puerta y lo vio entrar. No tenía ni un solo pelo fuera de lugar y la expresión tranquila en su rostro no delataba ninguna emoción. Era como si nada hubiera pasado. ¿Te sientes más feliz ahora?, le preguntó mientras le miraba y se sentía de repente ligeramente culpable. Podía parecer tranquilo e indiferente, pero realmente esa pintura le ponía los nervios y se veía en sus ojos. Verdaderamente le había hecho daño con ese cuadro y estaría bien empezar a disculparse, así que lo abrazó y le besó los labios. Lo siento, de veras, no sabía que lo odiabas tanto, le dijo mientras volvía a besarlo. Los labios de su esposo se curvaron lentamente en una sonrisa. En ese momento ya había decidido olvidarse de aquella horrible pintura y por fin su pequeña se había disculpado después de todo. Sin embargo, una sonrisa comenzó a surgir gradualmente por los labios de Nina, quien agitó sus pestañas y dijo: «Lo volveremos a colgar cuando estés de acuerdo. Puedo pintar otro». La sonrisa de John se borró de su rostro y se quedó sin habla. Nunca jamás aceptaría ese cuadro que ella había dibujado para difamarle por ser feo. ¿Crees que es buena idea? Ella estaba siendo un poco complaciente. Con el rostro oscurecido, John extendió la mano y tiró del cabello de su esposa, inclinando su cabeza hacia atrás. Se puso sobre ella hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para sentir su aliento en la boca. Tú, con los ojos muy abiertos, ella pudo sentir los dientes de John hundirse suavemente en su labio inferior. Alargó la mano y le pellizcó la cintura. Él la agarró y le susurró al oído: «Pequeña, pellízcame la cintura, encenderá el fuego». «Lo sabes, ¿verdad?». Ella sonrió con picardía. Quería pellizcarlo. El cálido aliento de John alcanzó sus oídos y sus sienes, y el calor floreció en sus mejillas. Echó la cabeza hacia atrás y dijo: «¿Quieres que se encienda el fuego?». «Creo que sabes la respuesta». «Deja de jugar», le respondió él mientras ponía el dedo de Nina en sus labios y lo mordía juguetonamente. Jugó con su dedo delgado mientras agarraba su cintura. «Mi pie no se ha recuperado todavía», se negó ella de pronto. «Ahora, silencio, deja de hablar tanto». ¿Cómo iba a permitir que ella se negara? Con un movimiento ágil la tomó en sus brazos y la depositó suavemente en la cama. Luego se subió con un tirón de la colcha y los cubrió a los dos por completo. La temperatura de la habitación subió mientras él hacía cosas a su esposa. En varias ocasiones ella quiso hacer ruidos, pero luego recordó a Helen diciéndole a John que le gustaba el silencio, así que tuvo que tragarse cada gemido y llorisqueó todo el tiempo. Al día siguiente, después de que Nina hubiera sido dada de alta del hospital, hubo un sinfín de personas que fueron a visitarla. Era la primera vez que North Shore estaba tan animado. La mayoría de los visitantes quedaron bloqueados en la puerta por los guardias de seguridad y solo se le permitió la entrada a algunos. Al ver el rostro sonrojado de Nina, los labios tan rojos y los dientes tan blancos, Sam se sintió aliviado y se fue después de intercambiar unas pocas palabras. Tan pronto como salió de North Shore, sonrió como un viejo zorro astuto y le dijo a su mayordomo: «Voy a tener un nieto pronto». En cuanto se marchó, los jóvenes de North Shore finalmente pudieron respirar. Entonces James corrió a ver a Nina. «¿Cómo te encuentras? ¿Todavía te duele? ¿Puedes andar? ¿Cuándo te recuperarás?». Estuvo haciendo muchas preguntas antes de ir al grano. Entonces se acercó a ella y le preguntó en voz baja: «¿Has hablado con el tío John? ¿Va a meterme en la industria del entretenimiento?». «Oh, así que era eso».
Solo estaba fingiendo preocuparte por mí para poder hacerme preguntas sobre la decisión de tu tío, le dijo ella con sarcasmo. El chico juntó las manos para suplicar como si no hubiera escuchado lo que acababa de decir. Por favor, habla con el tío John cuanto antes. La ansiedad me está matando e incluso he perdido el sueño pensando en ello. Por favor, es muy importante para mí. Su mirada mostraba entusiasmo y seriedad mientras hablaba. Siempre había sido un chico salvaje y rebelde. Era la primera vez que Nina lo veía interesado tan seriamente por algo así que no pudo evitar preguntarle: ¿por qué estás tan interesado? James la miró a los ojos y respiró hondo. Porque lo necesito para ayudar a alguien que es importante para mí. Ella arqueó las cejas. ¿Y quién podría ser ese alguien?, preguntó, aunque el chico era un playboy, no era un matón y solo intimidaba a sus amigos. Este puso los ojos en blanco en señal de derrota. El rostro de Emma pasó por su mente y no pudo evitar sonreír, así que se llevó un dedo a los labios y respondió: besé a Emma hace poco. ¿Recuerdas? Me di cuenta de que me gusta y quiero ir tras ella. Pero recientemente su tutor y ese cabrón de Harrison le pusieron las cosas difíciles. Su tutor le pidió que invitara personalmente a Harrison para que aceptara el papel secundario masculino de su película. Cuando Adela vio a Emma, convenció a Harrison para que dijera que no. Su tutor se enfadó y le dijo que si no podía encontrar a alguien que asumiera el papel, no conseguiría su certificado de pasantía. Así que yo seré su héroe y la salvaré. Si el tío John me lo permite, invertiré algo de dinero en el equipo y lograré el papel para Emma. Al escuchar esto, Nina entrecerró los ojos. ¿A quién te refieres? Emma Lynn, la estudiante sobresaliente de la Universidad de Comunicación, de la Universidad L. Es la prima de Mimi y tu amiga, tía Nina, respondió, y no se dio cuenta del cambio de expresión en el rostro de ella. Sonrió confiado. Esta vez ella se quedó sin habla. ¿Este mocoso no quiere que le haga daño a mi amiga? James suplicó una vez más. Por favor, ayúdame. Para ti, Emma es prácticamente de la familia. ¿Vas a dejar que intimiden a tu familia? Bueno, ¿cómo podría dejar que intimidaran a su gente? Ella asintió y finalmente estuvo de acuerdo. Está bien, hablaré con tu tío John más tarde. Eso es genial, muchísimas gracias. Eres mi salvadora. Con una gran sonrisa en el rostro, el chico pensó: mientras la tía Nina me respalde, conseguiré lo que deseo. El tío John la escuchará. Cuando James miró alrededor de la sala de estar, no vio a nadie más y preguntó: por cierto, ¿dónde está el tío John y Adrián? Solo entonces ella se dio cuenta de que los dos hombres no estaban en la sala de estar. Pensó un rato y sugirió: tal vez estén en el estudio. Puede que estén algo importante por lo que discutir. En el estudio, Adrián se sentó en la silla frente al escritorio de John mientras éste miraba por la ventana. De espaldas a John, tenía una expresión ligera en los ojos. Después de meditar un rato, le preguntó con calma y de forma vaga: ¿por qué una mujer se queda en silencio mientras participa de un encuentro sexual con su hombre? Adrián, sorprendido por la pregunta, escupió la mitad del té que acababa de beber y ligeramente, presa del pánico, se puso de pie mientras la silla en la que estaba sentado caía hacia atrás. Dejó su taza sobre la mesa y él golpeó esta contra el plato. Fue lo suficientemente fuerte como para hacer que John se volviera. Adrián comenzó a toser con violencia, ahogándose de tal manera que tuvo que extender la mano y agarrar
la estantería más cercana para apoyarse. Alternaba entre tos y reírse hasta que su rostro se puso rojo. —¿Qué acabas de decir? —le preguntó, ya que realmente dudaba de haber escuchado o entendido a John correctamente. Básicamente, le había dicho que Nina se mantenía en silencio en la cama y eso no era algo que en realidad se soltara así como si tal cosa. Capítulo 190. Yo seré tus pies y tú mis manos. John enterró los ojos hacia Adrián. —¿Qué es tan gracioso? —cuestionó al tiempo que lo miraba fijamente esperando una respuesta. El otro negó con la cabeza. —Nada, no hay nada gracioso —respondió tratando de calmarse. Él nunca había ofendido a nadie y no estaba dispuesto a ofender precisamente al CEO ahora. Con eso en mente, se aclaró la garganta, respondió respirando hondo, pero preguntó con cautela: —¿Así que anoche la señora G? —No anoche —intervino el hombre—, siempre que eran las 11:30 de la noche sonaba el despertador, porque Nina quería que el hombre respetara su propia hora de dormir. Él tenía una rutina regular y siempre había confiado en su reloj biológico, pero como se sintió bien cuando ella le recordaba que se fuera a la cama a tiempo, se lo permitió. Poco a poco él había dejado de molestarla en las noches, por los que sus actividades de marido y mujer se fueron moviendo hacia las horas más tempranas del día. Con una sonrisa bromista, el otro dijo: —¿Entonces ustedes lo hicieron de día? —Sí —espetó el hombre, comenzando a impacientarse con otra severa mirada suya. Adrián se calló para considerar las siguientes palabras y tuvo que arriesgar su vida para aconsejarlo. —Señor G, ¿por qué no le gustan preguntarle esto a su esposa si no está satisfecho? Tal vez ella no esté satisfecha, ¿no crees? Era tal la presión al hablar con el CEO sobre tales asuntos que él no tartamudeaba por lo general, pero su poderosa presencia enmudecía con facilidad a cualquier persona normal. El mundo entero sabía que John era un hombre peligroso y nadie en su sano juicio se atrevería a usar palabras inapropiadas frente a él, y mucho menos a Adrián, de modo que al no recibir respuesta insistió: —Está bien. ¿Qué tal esto? Tal vez usted eligió el momento equivocado para tener intimidad con ella. A fin de cuentas es joven y tímida, por lo que tal vez encuentre los placeres de la tarde incómodos y un poco embarazosos. Con la expresión dura en su endurecido rostro, el otro asintió para responder: —Supongo que eso tiene sentido. El corazón de Adrián al fin volvió a latir con regularidad y suspiró aliviado. Una vez finalizada su conversación, estos salieron del estudio para encontrar a Nina sentada en la sala de estar viendo la televisión. Detrás de ella estaba James masajeando sus hombros, con los que un pequeño sonido de satisfacción escapó de la garganta de la chica al sentir que los músculos de su cuello y hombros se relajaban. Sonriendo, el chico le dijo: —Recuerda, tía Nina, debes hablar con el tío John, ¿de acuerdo? Mañana es la fecha límite y debes ayudar a Emma. —¿Dónde aprendiste a masajear tan bien? —le preguntó ella, ignorando su recordatorio. Estaba bastante relajada porque se la había pasado sentada y acostada en la cama durante los últimos días, lo cual no era muy cómodo. James había adquirido sus habilidades de un masajista profesional y de hecho había tomado lecciones para complacer a John. Sonriente respondió: —Dado que soy inteligente, puedo comprender cualquier habilidad después de ver cómo se hace. Ay, por favor, no solo miraste a alguien, solo que ese alguien también te enseñó. Nina era muy hábil al momento de juzgar
y por la forma en que el chico trabajaba los músculos del cuello y los hombros, podría saber que le había enseñado algún experto. De nuevo, soy tan listo que puedo aprender cualquier cosa sin contratar a ningún instructor, mintió él entre dientes. De todos modos, John aún no había salido de su estudio y no estaba allí para detenerlo. Si eres tan inteligente, ¿por qué quedaste de último en tu curso el año pasado? Al girar la cabeza, el chico vio a su tío y a Adrián parados detrás de él, cosa que le produjo escalofríos y lo hizo soltar a Nina y enderezarse. Tío John, señor Song, no los había visto. ¿Ya terminaron con su trabajo? ¿Por qué mi tío no hizo ningún sonido al caminar?, se preguntó. La verdad era que, a pesar de que le daba algo de nervios alardear frente a Nina, pensó que cuanto más supiera ella sobre sus méritos, más posibilidades tendría de mencionárselos a Emma. Pero, como de costumbre, podía contar con John para ridiculizarlo con base en su desordenado pasado. Tío John en ese momento no podía hacer nada más que apartar la mirada, puesto que el hombre no estaría diciendo mentiras después de todo. El CEO se paró a su lado indicándole que se hiciera a un lado y no estuviera demasiado cerca de su esposa. Ante eso, el chico tragó grueso porque la última vez un desagradable rumor casi lo convierte en un mendigo. Él no olvidaría esa lección y no podía permitirse otro castigo ahora que tenía la misión de impresionar a Emma. La mirada fría de su tío fue suficiente para que él se alejara a toda velocidad y se parara al lado de Adrián. Al escuchar la voz y oler el olor familiar, la chica se dio la vuelta, puso las manos en el borde del sofá, levantó la cabeza y preguntó: ¿Ya terminaron de hablar? Sí, respondió su esposo, apartando la mirada enseguida, por temor a que ella le preguntara de qué hablaban. No obstante, a ella no le interesaba su conversación, y mirando en dirección a la cocina dijo: Helen, salió a buscar algo para mí. ¿Puedes traerme algunas frutas, por favor? Ella ya las cortó. El hombre estaba a punto de hacerlo cuando de repente se dio cuenta de que James y Adrián estaban todavía allí. Él siempre se había mostrado digno frente a los demás. ¿Cómo podía hacer algo por alguien? Sin embargo, era demasiado tarde porque ya lo habían visto obedecer a su esposa. ¿Qué pasa?, preguntó la chica al verlo detenerse. Habiendo comprendido que a su marido todavía le importaba su dignidad, bajó la mirada por unos segundos y sonrió gentilmente. Por favor, tráeme las frutas. Yo lo haría por ti si estuvieras herido, susurró pestañeándole con encanto. Esta vez él sonrió porque su pequeña sabía exactamente qué decir para doblegarlo. Con una leve sonrisa de medio lado, bajó la barbilla en señal de reconocimiento y se dirigió a la cocina, donde descubrió que de hecho había un plato de frutas cortadas junto a la tabla de cortar. Entonces estaba a punto de regresar a la sala de estar cuando una manzana y un cuchillo de cocina llamaron su atención. ¿Qué había dicho su esposa unos segundos antes? Si él se lastimaba, ¿podría darle órdenes? Sin dudarlo, agarró el cuchillo para cortar las manzanas y, recortando lo de su piel herida, la utilizó. Deslizó el utensilio a propósito para cortarse el dedo índice derecho. La herida de 1 centímetro comenzó a brotar tanta sangre que era obvio que esta vez no estaba fingiendo. Antes de salir, tapó torpemente su herida con una toalla de papel, regresó a la sala de estar y le entregó el plato a la chica, de tal manera que ella pudiera ver su cortada. ¿Por qué te sangra el dedo? ¿Cómo era de esperar cuando Nina vio la toalla de papel mal envuelta y ensangrentada? Se puso tan nerviosa que instintivamente se levantó. Como consecuencia,
perdió el equilibrio y se cayó hacia adelante. «Cuidado», exclamó el CEO apresuradamente a atraparla, ayudándola a volver a sentarse en el sofá. Un indicio de preocupación pasó por los ojos. «¿Estás bien? Muéstrame tu mano». A la jovencita no le importaba en absoluto su tobillo torcido. Ella solo se concentró en agarrar la mano derecha de su esposo para ver la sangre corriendo por su dedo índice. Lo único que le pidió fue que llevara un plato de fruta ya picada. ¿Cómo diablos se lastimó la mano? ¡Qué hombre tan inútil! Los otros dos estaban atónitos de toda la escena que acababan de presenciar. Nina giró la cabeza hacia James y espetó. «¿Qué haces ahí parado? Ve a buscar un botiquín de primeros auxilios. ¡Ya!». «Bien, bien, ya vuelvo», respondió éste, prácticamente entre gritos asustados por los de la chica. Por su parte, Adrián se quedó allí mirando la sonrisa traviesa en el rostro de John y sonrió sacudiendo la cabeza. Él podía asegurar que el CEO se había herido a propósito para manipular a su esposa. Era un truco muy pequeño y el hombre solía pensar que era terrible, pero lo hizo con bastante habilidad. «Aquí está el botiquín», gritó James, corriendo hacia la sala de estar, dejándolo sobre la mesa de café. La abrió y buscó a tientas algo para detener el sangrado de la herida de su tío. Una vez que al fin pudo encontrar algunas motas de algodón, se las entregó a Nina, quien mantuvo la compostura mientras presionaba una de ellas contra el dedo de su esposo. «Te pido que me traigas un plato de frutas que ya estaban cortadas y vuelves con la mano ensangrentada. ¿Qué sucede contigo? ¿Te duele?». «Fue un accidente», respondió el hombre con indiferencia, y pensando en lo que había hecho Cristina en el hospital, decidió actuar descaradamente. «De veras duele y no creo que pueda usar palillos chinos o mojarme la mano durante los próximos días. Tendrás que cuidarme». Mojando el algodón con alcohol, James no podía creer que acababa de ver a John siendo tan cara dura. No era más que un pequeño corte. ¿Por qué actuaba como si le hubieran disparado? Sobresaltado por la reacción de su tío, a este se le cayó la botella provocando un ruido sordo al aterrizar al costado y derramando su contenido sobre la alfombra. Adrián se vio obligado a hacer algo rápido, de manera que tomó la mota de algodón que tenía el chico y se la dio a Nina. «Señora G, limpie la mano del señor G». Luego agarró a James por el cuello y comenzó a arrastrarlo fuera de allí. «¿A dónde vamos? Tengo que ayudar a mi tío John y a Nina», se quejó el otro. «Oh, no estás ayudando. Dejémoslos en paz porque no nos necesitan. Él puede ser los pies de ella y ella puede ser las manos de él». Como Adrián todavía estaba al alcance del oído cuando dijo eso, John pudo escucharlo y levantó las cejas porque no era una mala idea. «Mi pequeña, puede ser que yo sea tus pies y tú puedes ser mis manos. Donde quieras ir, te llevaré, y todo lo que tenga que hacer con mis manos, tú lo harás por mí. ¿Qué opinas?». Esas palabras las pronunció mirándola con nostalgia mientras ella mantenía la presión sobre su herida. Estaba tan concentrada en su dedo que estaba lastimado que parecía como si no hubiera escuchado lo que él le acababa de decir. Su pequeña se veía tan seria y preocupada que provocó que el corazón de John latiera ferozmente. De pronto le gustaba aún más.